Amados hermanos en el Señor, paz a vosotros. Qué alegría poder estar aquí delante de ustedes. Realmente es un privilegio grande el que el Señor nos regala, nos permite, el que podamos encontrarnos, el que podamos ver, el que pueda ver sus rostros y el que pueda conocer a muchos de ustedes. Pues realmente sabíamos de la iglesia que está en este lugar y de los trabajos y los esfuerzos y las luchas que tienen, igual que en nosotros allá en nuestros países centroamericanos, y sabemos que la obra, la iglesia, pues eso es, ¿verdad? Estar en ese esfuerzo, en esa lucha. Créanme que me da mucha alegría poder estar en esta oportunidad aquí y el Señor nos permita que lo que platiquemos pues sea para edificación, sea para que podamos compartir acerca de lo que el Señor escribe en su palabra, y eso pues pueda servirnos a nosotros para ir creciendo en este proyecto de ser administradores de la iglesia de Dios. Y realmente hay tanta necesidad en la obra, hay tanta necesidad de trabajadores. Bueno, así lo dice la Escritura, ¿verdad? Que a la verdad la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Entonces realmente hay necesidad de más trabajadores, de más administradores, de más predicadores. Y en ese sentido pues el Señor nos conceda esta oportunidad en la cual podamos hablar en su palabra. Quiero invitarles a que hagamos una oración, hermanos, que podamos venir de rodillas delante de nuestro Dios. Bondadoso Señor de Israel y Dios nuestro, Padre Celestial, usted que es el creador del universo, usted... Muy bien, hermanos, pueden ponerse cómodos. En el planteamiento de lo que es, hermanos, el trabajo que vengo a platicarles, bueno, primero quizás darles un saludo de la iglesia allá en El Salvador, allá de nuestro país. Reciban el saludo de paz de nuestros hermanos allá en nuestro país y realmente es admirable, les decía, pues saber que muchos centroamericanos, ¿verdad? Muchos de nuestros países allá, entiendo que la mayoría son guatemaltecos y... Bueno, guatemaltecos aquí, de salvadoreños, ¿cuántos vemos? Como 3. La mayoría nos ganan los de Guatemala, ¿verdad? Ah, qué bueno. Y tenemos de Santo Domingo, no, sí, ¿verdad? Sí. Miren ustedes qué maravilloso cómo el Señor nos regala. Entiendo que en este país también hay muchos mexicanos, ¿verdad? Hay tantos mexicanos y qué bueno que hablan nuestra lengua, que hablamos nuestro lenguaje, ¿verdad? Pues bien, gracias al Señor que nos regala este privilegio, hermanos, grande de estar delante de ustedes y nos permite el Señor abordar estas temáticas. Bueno, miren, tenemos una temática que queremos tocar con ustedes acerca de por qué los líderes de la iglesia de Dios se fueron tras el éxito humano, así le hemos llamado. ¿Por qué los líderes de la iglesia de Dios se fueron tras el éxito humano? Yo creo que conocen ustedes acerca de los problemas que la iglesia experimenta. Conocen ustedes acerca de tantos predicadores y administradores, hermanos que han llegado a la iglesia. Algunos llegaron de buen corazón, con buen ánimo, con buena actitud. Otros llegaron con intereses un poco extraños, quizás no claros en lo que querían, mas sin embargo llegaron a la iglesia y se hicieron predicadores y administradores, pero también no tenían una serie de dudas, quizás una serie de incertidumbres. Pero unos y otros llegaron a la iglesia y estuvieron dentro de nosotros y de repente ya no están. Y pues lógicamente
hay elementos que permitieron del por qué no se mantuvieron firmes, de por qué no se mantuvieron en ese caminar que un día dijeron, heme aquí. Y por supuesto que hay algunas razones. Y esos planteamientos son parte de lo que nosotros debemos atesorar, conocer, para que no nos acontezca a nosotros, para que no nos pueda suceder también a nosotros. Y quiero leer algunos textos, vamos a ver algunos textos, vamos a ver la siguiente diapositiva, hermano. Vamos a ver allí en Proverbios 16, 18, aparece en la pantalla, quizás no se va a alcanzar a ver. ¿Sí lo leen ahí? ¿Poquito? ¿Sí se alcanza? Ok. Creo que teníamos que hacer letras más grandes nosotros, pero bueno, la hicimos chica, ¿verdad? Ok, ahí dice que al orgullo le sigue la destrucción, dice ahí el texto. A la altanería, el fracaso. Miren, uno de los problemas severos que el ser humano padece es que nosotros tenemos el problema del orgullo, de la altanería, de creernos, de inflarnos, de llegar a pensar que nosotros somos un Superman, que somos la mamá de Tarzán, ¿verdad? Que somos lo mejor. Y a veces no llegamos a aceptar que nos equivocamos, que somos imperfectos, que podemos errar en algunas cosas. Pero el problema del ser humano es esa falta de humildad. El problema en nosotros los seres humanos es que nos metemos en dificultades severas. El texto está, la versión que está planteada delante de ustedes, que al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso, es una versión parafraseada. Antes de la caída es la altivez, dice en otra versión, ¿verdad? Y lógicamente este es uno de los problemas que nosotros los seres humanos tenemos. Que llegamos a la iglesia, nos bautizamos, empezamos con una actitud muy humilde, muy sencilla, muy de aprender, muy de seguir instrucciones, muy enseñables. Mas sin embargo, a medida estamos dentro de la iglesia y vamos conociendo muchas cosas de la palabra de Dios y vamos teniendo algunos conocimientos, si no sabemos canalizar esos conocimientos y esa información que tenemos y esa oportunidad que el Señor nos regaló de conocer su palabra y poderla explicar y poder compartirla con muchos, si no la sabemos canalizar, eso nos va a traer problemas. Eso nos va a traer dificultades. Y por eso es que nosotros tenemos que estar siempre pidiéndole a nuestro Dios, ayúdenos por favor, para que no me vaya a creer yo, que ya no piense que es Dios conmigo, sino que soy yo el que soy el inteligente. Yo soy el sabio. Miren ustedes ahí en la siguiente diapositiva tenemos la siguiente imagen tomada de Daniel capítulo 4. Están los 7 años de locura de Nabucodonosor por declarar su propia soberanía. ¿Se acuerdan de aquella escena que conocemos a la luz de la palabra de Nabucodonosor, que fue a pasar varios años allá con las bestias, verdad? Imagínense ustedes, ¿por qué le trajo consecuencias o por qué vino ese resultado delante de él? Porque era un personaje que llegó a creerse que era un tipo sabio, ¿verdad? Un tipo que ya no le dio la honra y la gloria a Dios, sino que él se la creyó que la tenía. Y ese es el punto principal de nosotros los seres humanos. Y es allí donde nosotros debemos de manipular, donde tenemos que tener el control de esto. Saben ustedes que esa es una variable en la ciencia. Se habla de una variable dependiente y de una variable independiente. La variable, una de esas variables yo la puedo controlar. Yo soy el que sé manipularla.
hay una variable de esas que dependiendo lo que yo haga, así van a ser los resultados que yo obtenga. Y esa es la parte del orgullo versus la humildad. Y en las Sagradas Escrituras encontramos tanta información acerca de cómo es comportarnos con humildad y cómo es comportarnos con soberbia, con orgullo, con altivez. Y nos explica las consecuencias de cada una de ellas si es que albergamos en nuestro interior la altivez o la humildad. Y miren, nuestros países, les decía, yo creo que aquí, platicando un poco con el hermano Josías, se da cuenta uno que nuestros problemas centroamericanos los están viviendo ustedes también aquí, quizás con detallitos un poquito diferentes, pero en el fondo es el mismo el problema que tenemos. De personas que creyeron a la obra, creyeron al Evangelio, creyeron a la palabra, pero en el camino nos confundimos y empezamos a tener rivalidades entre nosotros. Y empezamos a tener problemas entre nosotros. Y es que algunos creemos que vamos a perder el liderazgo, que vamos a perder la autoridad, que vamos a perder el pastorado, que vamos a perder el ministerio, que vamos a perder el dinero, que vamos a perder este ingreso económico, que vamos a perder la propiedad y empezamos a través de eso, empezamos a querer imponer lo que yo creo. Y ya no estoy pensando en la congregación, sino estoy pensando en mis intereses. Y esos son los problemas centroamericanos, que entiendo que como aquí han venido muchos centroamericanos, igual estamos en todo el problema. Miren ustedes, en vez de buscar una manera de entendernos, de integrar, de estudiar más la palabra y de ver las ovejas que son las que sufren más, ver qué podemos hacer por el rebaño, no, estoy pensando no en la congregación, estoy pensando cómo va a ser mi resultado, qué beneficio voy a tener yo. Entonces, ese problema está afectando y por eso los líderes de la Iglesia de Dios se fueron tras éxitos económicos, tras éxitos materiales, tras éxitos de tener su bolsillo con suficiente dinero, tras éxitos de tener una propiedad a su nombre, tras éxitos de tener asegurado la parte material. Y perdemos la visión de lo que un día dijimos: vamos a trabajar por la iglesia, vamos a trabajar por la obra, vamos a trabajar por las ovejas, por el rebaño. Perdemos, cuando nosotros perdemos esa visión de ya no ver la obra, ya no ver la iglesia, sino que pierdo la visión y en vez de ver la obra me veo yo, a partir de ahí va equivocado ya la actitud del hombre y empezamos a pelearnos los administradores. Entiendo que entre nosotros hay varios hermanos que están desempeñando funciones en consejos locales. Entiendo yo que la mayoría estamos en alguna misión especial que se nos ha asignado. Quizás alguno que otro todavía no está integrado en este proyecto, mas sin embargo el Señor está tocando a las puertas de su corazón diciéndole: hey, necesitamos trabajadores en esta empresa, en esta compañía que es de Dios. Entonces, si usted no se ha integrado, necesario es que tenga claro que para trabajar en este negocio de Dios, en este proyecto de Dios, debemos siempre ver la obra de Él y no su conveniencia, porque ese es el punto principal que nos ha enfermado a nosotros. Yo creo que ustedes están tan informados de los problemas de nosotros en El Salvador, por ejemplo. Miren, allá se hicieron 2 grupos de la obra. A nivel nacional, 2009, año 2009, miren, yo tengo 33 años de estar en la iglesia. Me bauticé ahí por el 89, 1989. Conocí a mi esposa en la universidad. Resulta que los dos estudiamos psicología. Nos metimos a
a esta carrera y ahí la conocí, aunque éramos de la misma ciudad del Puerto de la Libertad, se llama donde nosotros somos, una ciudad muy caliente, quiero decirles que es el Puerto de la Libertad, pero muy bonito, pues también, más que el presidente de la República nos ha hecho ya han visto las noticias ustedes, ahora se llama Surf City, no puedo pronunciar inglés, pero algo así dicen. Surf City le llaman todo ese lado del Puerto de la Libertad, desde el puerto hasta llegar a un pueblo más allá que se llama El Zonte. Todo eso son playas, ¿eh? Entonces hay varias playas en el sector. Pero no quiero hablar de los progresos de eso, sino hablando de que nosotros en El Salvador nos hemos metido, los seres humanos, administradores, hemos convertido el trabajo en la obra en beneficios personales. Y esas son las dificultades que hay que tener claro para que no caigamos en este juego, para que no caigamos en esta dificultad. Porque quien más sufre es la congregación, los que más sufren es la iglesia. Y pues el punto es que desde el 2009 para acá, ¿ya cuántos años hace eso? Ya 12 años, 13 años más o menos, de tener esta dificultad. Yo de manera personal, yo guardaba la esperanza que después de haber tenido esa fracturación que hubo, yo guardaba la esperanza que tal vez en un par de meses vamos a poder platicar, vamos a podernos poner de acuerdo, viendo la iglesia, viendo la obra. Mas sin embargo, pasó un año, pasó el otro año, pasó el otro año y ya llevamos 13 años y al contrario, hay gente todavía tan cerrada en sus planteamientos, tan egoísta, tan orgullosa, que no da lugar. Imagínense que aún los guerrilleros en El Salvador se lograron poner de acuerdo con el gobierno. Después de matarse 70,000 personas en los cerros, en las montañas, de ametrallarse, matar ganado, destruir fábricas y todo, llegaron un día que se pusieron de acuerdo. Y nosotros que leemos la Biblia no podemos lograr ponernos de acuerdo. Miren qué complicado esto. La gente allá pagana que no lee la Biblia se pusieron de acuerdo después de matarse y destruirse y hacer tanto desastre en nuestro país. Y nosotros que somos lectores de la Biblia, que conocemos cómo hay que hacer, no, la gente no quiere. Pero ¿y cómo es eso? Vean ustedes, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es la dificultad que tenemos nosotros, los seres humanos? El orgullo, el encerrarnos, el creerme dueño yo de esta iglesia, yo soy el dueño. Y muchas veces el que grita ser el mejor dueño, el dueño de todo, a veces ni ha diezmado ni ha ofrendado. ¿Qué problema es eso? Lo que tenemos. O sea, grita que es el mejor dueño solo porque tiene un cargo administrativo, pero resulta que ha sido antidiezmo que se hace en su vida. Y todavía sentencia y dice, si me llego a ir de aquí, tienen que darme todos los diezmos, y nunca diezmó. O sea, miren qué problema, lo que somos nosotros. Pedimos lo que no nos ha costado. Y esos son nuestros problemas. Y por eso los líderes de la Iglesia de Dios se fueron, porque buscaban fines materiales, no buscaban fines espirituales, no buscan la vida eterna, no buscan la corona de la vida, sino que estamos buscando cómo engrandecer mi cuenta bancaria, cómo engrandecer mis propiedades, cómo engrandecer mi tranquilidad económica, y eso no es. Por supuesto que si a todos nosotros, miren, en El Salvador nos ha tocado que congregaciones donde, y todavía más duro porque en sábado eran los problemas más fuertes, en el día que debemos estar cantándole al Señor, en el día que debemos estar orándole al Señor, oyendo de su palabra, la predicación, peleándonos en el día sábado, discutiendo. Unos hermanos empujando, unos jalándole el pelo al otro, otro echándole la zancadilla, otro... ¡Qué tremendo! Decíamos. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué los líderes de la Iglesia de Dios se fueron tras el éxito humano?
Y esa es parte de la reflexión que nosotros debemos grabar, porque las experiencias que suceden en el pasado, las que le fue mal a alguien, son para aprenderlas y traerlas a nuestro presente. Dijo el apóstol, ¿verdad? Que lo que antes fue escrito, dijo él, ¿verdad? Para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces quiere decir que las cosas que le han pasado a la congregación en tiempos anteriores tenemos que aprenderlas para que no nos sucedan a nosotros, para que logremos poner nuestras barbas en remojo y podamos valorar que ser orgulloso, ser altanero, creerme yo el dueño de la iglesia de Dios, eso me va a traer problemas, eso nos va a traer dificultades. En ese sentido, allá, a pesar de que, digo, ustedes conocen la historia, quiero recordar algunos detalles de esas situaciones. Miren, nos recordamos que llegábamos a una iglesia, por ejemplo, les voy a hablar de una iglesia en Aguachapán, por ejemplo. En Aguachapán es el último departamento de nuestro país que colinda ya con Guatemala. Ahí hay una iglesia, hay varias casas de oración, varias congregaciones, pero hay una que se llama En el Roble, en el Botadero, por ahí. Y fuimos en una oportunidad, porque unos hermanos nos llamaron: hermano, aquí, mire, vengan con nosotros, que aquí están estos apoderándose. Habían llegado los otro grupo a decir que iban a sacar a la congregación, que se fueran de ahí, que no los querían porque no los apoyaban a ellos como administradores, y que si no los apoyaban a ellos tenían que desalojar la casa de oración. Y a los administradores no les había contado ni 5 esa construcción donde estaba la iglesia. Entonces, bueno, llegamos nosotros en buena lid, querer platicar y sentarnos, a tal grado que los llamamos en un momento en una oficinita: hermanos, queremos platicar con ustedes, miren, pongámonos de acuerdo, miren, platiquemos aquí. Ustedes, hermanos, ¿de a dónde vienen? ¿De a dónde son? Ah, somos de la iglesia de Dios. Sí, pero no se reúnen en esta localidad, ¿verdad? Eso no es lo interesante. Miren la actitud que uno nota en las personas, porque ya no son ellas, sino es el enemigo que está trabajando. Y la congregación, las hermanas humildes en el campo, asustadas de ver a sus predicadores y administradores que no logran ponerse de acuerdo y no entienden qué está sucediendo en la iglesia, llorando algunas de ellas. Esto yo creo que es el fin del mundo, dicen ellos. Es que, ¿cómo puede estarse dando eso entre nosotros? Y al final, con todo y eso, no logramos, después de tanto explicar, decirles: miren, hermanos, no está correcto venir a sacar a la congregación, que es la que compró este lotecito, les costó pagar ese lotecito, y luego empezar a levantar un templo aquí, les costó a ellos que viven aquí. Ustedes que no son de aquí, lo que deberíamos hacer es regresarnos a donde ustedes se reúnen, en cualquier otra congregación, en otro lugar, en otro departamento, en otra ciudad. Váyase allá, vaya a donde usted se reúne. Pero en esta localidad, dejémosle a la congregación. Ellos son los que les ha costado esto. Y no los podemos sacar de aquí a la calle y se van a ir a reunir. Muchos empezaron a reunirse bajo la sombra de un árbol, porque los lograron sacar en algunos lugares. Y no con documentos legales, sino por intimidación, que los iban a meter presos, que les iban a hacer esto, que les iban a hacer lo otro, y que van a ir a parar a la cárcel. Y la gente, no entendiendo y no teniendo nada, llegaban a aceptar que vámonos de aquí mejor. Y si Dios nos permitió haber tenido una casa de oración, vamos a tener otra. Con ese pensamiento, la gente pensando que no es lo material lo que salva. A veces la gente, para evitar el problema, la gente fácilmente, la congregación, más al ver ese tipo de problemas, cede. Y así pasó con muchos lugares. Entonces, uno se admira todo lo que el ser humano es capaz de hacer por estar viendo sus propios beneficios. Allá en Isaías capítulo 14, la siguiente imagen
del verso 13 al 14, decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré el extremo norte. Miren ustedes estas actitudes de afirmar, de decir, y que a mí me cuesta, y que yo puedo, y yo lo sé todo. Ese es el mismo problema que venimos escuchando. Y esto está plasmado en la palabra de Dios y lo vemos en nuestros tiempos todavía con nuestra gente. Este es un himno clásico al poder destructivo del orgullo. Vamos a ver, yo creo que está en la siguiente lámina. Ahí dice: este es un himno clásico al poder destructivo del orgullo. El venir oyendo eso de Proverbios 16:18, Daniel capítulo 4, Isaías capítulo 14, esto son un conjunto de elementos que forman ese himno. Ahí le hemos puesto himno clásico al poder que destruye, al poder que hace daño. El hombre le gusta adueñarse de lo que no es suyo. Miren qué cosas, cómo somos los seres humanos. Fíjense que en nuestro país, les cuento ahora una historia de un hermano. Él vive a la orilla del mar, en unas rocas. Privilegiado el puesto que él tiene, porque está viendo el mar, todas las olas para allá, que están ahí las olas. Tiene una vista maravillosa, una casa humilde, sencilla, la del hermano. Pero la cosa es que él compró ahí. Y una oportunidad de un hermano de la iglesia, fíjense ustedes, estamos hablando ya ratos esto, quizás hace unos 40 años eso que sucedió. Y conozco la historia de ellos. Él fue un tesorero por años en la iglesia. Hoy ya está anciano, ya no ejerce el cargo. Y él cuenta la historia que un hermano le dijo: mira, hermano, fíjese que yo tengo tantas dificultades que no tengo dónde resguardarme, no tengo trabajo, tengo mi esposa y no me facilita ahí un rinconcito de su terrenito. Era un terrenito chiquito. De esta propiedad, quizás una tercera parte de toda la propiedad de esta congregación. Y ahí tenía él su casa y tenía un espacio ahí, ¿no? Un gran patio, y al final. Y llegó el hermano y le dijo, sí, le conmovió el corazón al hermano cuando le pidió auxilio. Sí, hermano, véngase, le dijo, aquí levante ponga ahí un techito y unos cartones y unos plásticos para mientras, y ahí resguárdese, no hay problema. Y llegó el hermano. Y resulta que el hermano empezó a poner un cerco, el que había pedido la solicitud, ¿verdad? Además de la casita que puso un cerco. De repente empezó a tirar un tapial, una pared de bloque para dividir del hermano que le había facilitado. Y el hermano, viendo que está haciendo todo eso, y el hermano ese, él es muy sencillo, el hermano que le concedió a él, ¿verdad?, que se quedara ahí. Y él lo vio que hizo todo eso. Y no le decía mayor cosa, ¿verdad? Ahí lo dejaba. Y de repente construyó una casa formal, ya no era sencilla, hizo una casa de ladrillo, hacemos allá, ¿verdad?, concreto, hierro. Y de repente, cuando se dio cuenta el hermano, el hombre ese vendió la casa, se fue de ahí y era otro dueño. Llegó otra gente que no era nada que ver de la iglesia. Miren, nosotros cosas que hacemos, así somos, y hermanos de la iglesia. O sea, y dice el hermano, mire, y ahí están los vecinos, no son de la iglesia, y le quitaron ese pedazo a él. Así somos nosotros los seres humanos. Mire qué complicados somos, qué abusivos somos, qué creídos. Y nos creemos la gran cosa, pues. Y nos creemos inteligentes, nos creemos sabios, nos creemos justos, nos creemos que leemos la Escritura y que la aplicamos. Y haciendo cosas semejantes. Entonces uno dice, de verdad que
¿Qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Pero es parte de lo que estamos leyendo. Esa es la actitud del hombre. Esa es la actitud de esta carne, de la naturaleza que nosotros tenemos. Si nosotros no logramos revestirnos de la palabra de Dios, de que nos limpie, que nos libere de eso, así vamos a actuar dentro de la iglesia. Y vamos a pelearnos entre los administradores. Estamos 3 administradores, 5 administradores, el pastor, el secretario, el tesorero, unos vocales, unos ayudantes, y no logramos ponernos de acuerdo en cosas tan sencillas. Y muchas de las veces, previo a hacer la reunión y tratar de ponernos de acuerdo, leemos una porción bíblica para decir que el Espíritu Santo se manifieste y nos ilumine y nos pongamos de acuerdo. Y no lo logramos. Es porque hay algo en los corazones que no nos permite integrarnos. No estamos pensando por la iglesia, estoy pensando por mi beneficio. Y ese es el problema central de todo esto. Usted como líder cristiano debe conocer la advertencia. Debe conocer la advertencia de que el orgullo destruye. De que el poder corrompe el poder. O sea, miren, llegar a niveles donde nosotros tenemos cierta autoridad, tenemos cierta toma de decisiones, tenemos el privilegio de administrar y de decidir esto, decidir aquello, nos llega a enfermar tanto si no lo sabemos manejar, nos llega a enfermar que nos creemos el papá de todos. Y que aquí se hacen las cosas autoritariamente. Yo no le voy a pedir, después de que me cedieron el puesto, de que llegué ahí humilde, de vocal, de colaborador, de ayudante, de repente me dijeron ahora es secretario, ya voy escalando, de repente me dijeron es el tesorero, y de repente me dijeron es el pastor. Fui escalando ahí y de repente me dijeron, vaya mi hermano, ahora ya no va a ser el pastor, fíjese que ahora no va a ayudar. Ah, no. Yo eso no lo acepto. ¿Cómo es hacer que siendo el tesorero y siendo el secretario ahora me van a bajar a barrendero? No, eso tampoco. Y empezamos a enfermarnos. Y empezamos a creernos que como somos los letrados en la Biblia, somos los inteligentes en la Biblia, somos profetas, profetizamos y ahora resulta que voy a ir me van a mandar a lavar los baños. No, eso es denigrante. O sea, nos enfermamos tanto que nos metemos en problemas y empezamos a pelear. Y después de que alguien, una decisión colegiada es una directiva que toma decisiones y que determinó eso, porque el que lo hayan puesto a alguien de tesorero, de pastor, de ministro, que lo hayan nombrado algo, no fue decisión de una sola persona, fue una decisión colegiada que se determinó. Y ahora al que le están diciendo que va a dejar ese cargo y va a hacer esto, ahora aceptó que lo subieran, pero ahora no acepta que lo bajen. O sea, que lo cambien de ahí. No, ahora yo soy el jefe y ahora ya no obedezco las instrucciones que me están dando. Miren qué complicado nos volvemos nosotros. Olvidándonos por ejemplo, de Daniel, por ejemplo, de José. ¿Se acuerdan de José? La historia que vivió José. Sus hermanos, cómo le tenían aquella envidia, ¿verdad? Cómo los hermanos tenían envidia porque José tenía varias virtudes. Y más que su papá lo quería tanto, ¿verdad? Y todo eso, imagínense, todo lo que genera un problema. Y los hermanos decidieron, no hombre, deshagámonos de este. Hasta por muerto lo hicieron pasar delante de su papá. Lo vendieron. Y miren José con aquella actitud sencilla, humilde. Miren ustedes, lo compraron aquellos hombres, se lo llevaron, lo fueron a vender a otra ciudad, a otro lugar. Y allá Dios estaba siempre con él, dice la palabra, ¿verdad? Y allá fue a prosperar también.
Allá admiraron sus dotes, allá admiraron su sabiduría, admiraron su inteligencia y le dijeron todavía, es que tu Dios está contigo, le dijeron. Todo lo que tú haces es maravilloso, crece, se multiplica. Entonces, en esas áreas es el problema de que siempre vamos a tener rivales entre nosotros, y el problema es que no seamos nosotros los rivales de nosotros mismos o de la congregación misma, de mis mismos compañeros de equipo, de trabajo. Siempre no debemos de perder la visión que la obra, las ovejas son primero. No soy yo. No perdamos de vista que yo entré a la obra primero para salvarme, que el Señor ha tenido misericordia y me bauticé, y luego pues que me dieron algún privilegio, gracias a Dios que me han dado un privilegio, pero yo debo ver que ese privilegio es para servirle a la obra, a la iglesia, ser un servidor de la obra, no un mandamás, no un dueño de la obra. Porque cuando perdamos esa visión, esos son nuestros problemas. Entonces el orgullo destruye, el poder corrompe. Allá Romanos capítulo 2, la siguiente diapositiva que tenemos, nos habla de que Pablo nos pide que, bueno, miren, leamos ese texto, capítulo 12 a los Romanos. Vamos a ver si lo tenemos. Si alguien lo tiene a la mano y lo tiene ya listo, nos ayuda a leer capítulo 12 en su verso 3. Romanos 12, 3. Dice el texto así, miren. 12, 3. Dice así. Por favor, hermano. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias, hermano. Mire usted el planteamiento del apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Está diciendo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de ustedes mismos que el que deben tener. No se crean la gran cosa. No se ufanen. No tengan un concepto, nunca se comparen con los demás como mejores ustedes. No se crean superiores a los demás. No tengan un alto concepto de ustedes mismos. Y dice él que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, con la fe que yo tengo, con lo que leo en la palabra de Dios, yo debo interiorizar esa humildad y debo entender que yo no soy el dueño. Yo soy dueño de algo que a mí me costó, y miren el otro, bueno, que a mí me costó, que yo trabajé algo, que yo construí, que yo compré, ¿verdad? Pues de eso sí podemos defenderlo, ¿verdad? Pero resulta que llego a una congregación y no la construí yo, el templo, la casa de oración, no compré el lote, no evangelicé a todos los que están aquí, y resulta que me creo dueño de ellos. No me costó. Es que somos tan tergiversados nosotros. Entonces, la palabra de Romanos 12:3 dice, Pablo nos pide que no pensemos ni más alto ni tampoco, ¿verdad? Que tengamos una autoestima tan baja, ¿verdad? Ahí hemos puesto ni más bajo de nosotros mismos, sino con moderación. Que tengamos un nivel normal de pensamiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué son los cargos que yo tengo entre la obra? ¿Cuál es el privilegio que yo estoy desempeñando entre la obra? Que el Señor me ayude, que cuando tenga que defender esta obra de lobos rapaces que van a venir, que me pare bien,
que defienda la iglesia, que defienda la obra, porque para eso estoy puesto en la obra. No para pelear que yo soy el dueño y que a mí me quede. No, debo cuidar esas ovejas. Ese trabajo sí lo debo hacer. Entonces el apóstol Pablo nos da esa recomendación. Que cuidemos, que trabajemos, pero en función de defender el rebaño que está, el que se me ha asignado a que yo lo administre, que yo le predique. Igual allá en Filipenses capítulo 2, en la siguiente imagen, tenemos en el capítulo 2 a los filipenses, en el verso 3, está también el apóstol Pablo hablándonos. Y miren ustedes, todos estos elementos son tan necesarios que nosotros los revisemos. Está diciendo en ese capítulo 2, en su verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire aquí la recomendación que da el apóstol. Que cuando yo quiera compararme a alguien de mis hermanos, yo vea a él como la reina, como el rey, ¿verdad? Y que yo soy su servidor. Yo soy el que ¿en qué quiere que le ayude, hermano? ¿Qué puedo hacer por usted? Que nosotros nos mostremos, no que nos sintamos que los demás tienen que servirme a mí. Que yo soy el rey y que todos son mis súbditos. Miren qué complicación, todo lo contrario de lo que es la palabra. Nosotros nos comportamos todo lo contrario de lo que es la palabra de Dios. Entonces el apóstol nos está recomendando. El verso 3 dice: nada hagáis. El verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, dice el verso 4, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, yo no debo ver mi beneficio. Tengo que ver el beneficio de la congregación. ¿Qué le beneficia a los demás? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí empieza la lectura de lo que Cristo experimentó. De lo que Cristo vino a darnos el ejemplo. Miren ustedes qué necesario es que nosotros estemos constantemente limpiando nuestra mente, limpiándole de tanta basura, tanta cosa que nos contamina, que nos enferma. Porque la mente se enferma igual que el cuerpo en general. Le llega una gripe, le llega un cáncer, le llega la diabetes, le llega tantas cosas. La mente también se enferma. Y si nosotros no estamos limpiándolo con la palabra de Dios, nos está generando problemas. Nos mete en grandes problemas. Y por eso todos aquellos que quieran estar ocupados en la obra, trabajando en una misión, con un don, con algo que el Señor le ha dado, debe hacerlo con cordura, debe hacerlo con humildad, debe hacerlo pensando en la iglesia, pensando en su salvación también. Pablo no describió la humildad como una imagen pobre de uno mismo. No está describiendo el apóstol Pablo, y eso es lo que dice. Ahí dice: Pablo no describió la humildad como una imagen pobre de uno mismo. O sea, ser humilde no es que, yo no sirvo de nada, yo soy lo peor que hay en la congregación. No, eso no es humildad. Eso es error. O que humildad es aquella persona que ustedes la miran caminando como cabizbajo, así, ¿verdad? Qué humilde es esa persona. No, eso no tiene nada que ver con la humildad, es otra cosa. Entonces, uno puede confundirse con la gente o puede equivocarse en las definiciones. Pablo no describió la humildad como una imagen pobre de uno mismo o una mentalidad de gusano, ¿verdad? Que uno, soy inútil yo, ¿verdad? No es eso lo que está enseñando Pablo en estos textos que nosotros hemos leído. La humildad es dejar de lado, y ahí viene la otra imagen. La humildad es dejar de lado la ambición egoísta, valorar a otros y velar primero por los intereses de ellos. Esa es parte del trabajo de una persona que es humilde.
dejar de lado mi yo, dejar de lado mi interés, dejar de lado mis beneficios y pensar qué le beneficia a la congregación, qué le beneficia a mis hermanos, qué debo trabajar por ellos. Y llegar hasta el punto de entregar la vida si es posible. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Esta es la clave. Vamos a ver, de verdad que hice letras muy chiquitas, ¿verdad? Esta es la clave para un liderazgo de servicio auténtico. El segundo parrafito que está ahí. Y dice, el líder siervo permite que otros se superen en el ejercicio de sus dones espirituales. El líder que es siervo de la congregación está trabajando para que todos se superen, muchos, trabajen más, capacitemos a más hermanos, que vengan más hermanos a trabajar. Ese está promoviendo, ese está estimulando, ese está trabajando para capacitar, para adiestrar. Vengan hermanos, vamos a ayudarle, mire, aquí lo que hacemos es esto, yo hago esto, usted lo puede hacer, si yo lo hago usted también puede. Ir multiplicando, que la gente crezca. Esa es parte de la humildad. No pensar que los demás no tienen que llegar a donde yo estoy. No pueden superarme. Porque después a lo que yo prepare me van a botar de aquí. Me van a sacar el puestecito. No, mejor no los preparo y mejor, ¿verdad? Porque está en juego esta posición aquí. Mire qué problema lo que nosotros tenemos. Qué enfermedad la que nosotros tenemos. Cuando el trabajo tiene que ser en capacitar a otros, ¿verdad? Preparar a otros, porque la obra exige de más trabajadores. La obra necesita más trabajadores. Y si van a venir otros que van a superarme en trabajo, más energía, más entrega, van a profetizar, van a decir cosas que yo no he entendido en la Biblia, qué bueno va a ser que sea así. ¿No les parece a ustedes que es bueno eso? Sí, va a ser bueno que vengan otros y diga uno, wow, este alumno de verdad que superó a su maestro, ¿verdad? Y que yo creo que debería sentirse orgulloso el maestro que mire que dentro de sus discípulos, dentro de sus alumnos, alguien superó. ¡Qué bueno! ¡Wow! Gracias a Dios. La obra va a estar en buenas manos. Ya puedes descansar. Ya puedo decir, miren hermanos, ya me puedo jubilar, descansar, puedo irme como, no jubilar de pagarse, ¿verdad? Sino de jubilar de descansar, ¿verdad? Ya, qué bueno que la obra va a estar en buenas manos. Ese debe ser nuestro pensamiento siempre. Pero siempre las personas abundan de aquellas que llegan a puestos importantes administrativos de toma de decisiones dentro de la iglesia y estando ahí, creen que no deben dejar ese lugar. Entonces, esos son las cosas con las que debemos de pelear. Esas son las cosas por las que debemos de luchar. Cada quien en su lucha personal. Señor, quítame este egoísmo. Mire, yo no sé si usted ha sentido en algunos momentos que cuando alguien toca bien, ¿verdad? Un instrumento, la guitarra, el teclado, y se oye aquello maravilloso, y usted dice, qué bonito se oye, cuánto me gustaría yo aprender como esa persona, qué hermoso canta. Pero mire, aspirar a aprender algo está bien. El problema es que lo hagamos con egoísmo, con envidia, y estemos pensando, a este voy a estudiar y a este lo vamos a volar de ahí. O sea, está pensando en hacer eso es que ese es nuestro problema. Esos son nuestros líos. Y de eso es lo que nos debemos de limpiar nosotros. Entonces, eso es lo que oye a alguien cantar a alguien, qué bonita esa voz, qué lindo, cómo canta, es que se oye hermoso. Pero el problema es cuando ya sentimos la envidia y ya me invade y resulta que yo quiero cantar como esa persona y no me sale. Y más bravo me pongo porque no me sale.
Y más envidia y más egoísmo y más rivalidad me nace porque tanto que me esfuerzo, tanto que lucho, ya fui allá a un instructor, a una academia, qué sé yo, y no me sale la voz que le sale tan lindo a una persona, al coro, a los hermanos que cantan. Y en vez de admirar ese trabajo que hacen, estoy molesta porque le sale bien a ellos y a mí no. Qué complicados somos nosotros. Qué veneno logra Satanás meternos. Y eso es lo que nosotros, hermanos, si nosotros somos lectores, predicadores, enseñadores de la palabra, debemos hacer que eso que predico primero yo, vivirlo. Ser el ejemplo. Porque el problema es que yo lo predico, lo enseño, pero resulta que no se me nota que yo vivo eso que estoy instruyendo. Entonces no puede ser, pero es notable la contradicción en los seres humanos de lo que dice y de lo que hace. Entonces no podemos seguir ese camino. Se equivocó si así es su actitud. Se equivocó. Puede ir a cualquier otro lugar donde prediquen la Escritura, prediquen la palabra, según ellos allá, pero allá es otra cosa. Allá sí es negocio el Evangelio. Allá sí buscan sus propios beneficios las personas. Aquí la iglesia de Dios no debe ser así. Entonces, son parte de lo que nosotros aprendemos en la palabra. Esta es la clave. Vamos a ver. Quiero ver la humildad. Sí, seguimos al otro, hermano. Espérame, la humildad es dejar de lado la ambición egoísta, valorar a otro. Ok, ya sigue. Sigo en la otra. Filipenses 2, 5 al 8. Ok. En Filipenses, ahí mismo en la lectura que teníamos, del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y todavía agrega, y muerte terrible, ¿verdad? Muerte de cruz. Miren qué actitud la del Señor Jesucristo, teniendo una autoridad, siendo el hijo del gran rey, el dueño del universo. Bajó, se hizo hombre, se hizo igual que nosotros. ¿Qué necesidad puede pensar uno? Pero por amor a usted, por amor a nosotros, malvados pecadores, por amor a nosotros, se humanizó. Y luego no le bastó humanizarse, sino que sufre por nosotros hasta llegar a la muerte. ¿Quién de nosotros está preparado para sufrir por la iglesia? Para experimentar eso por la obra. No, nosotros salimos entre nosotros unos que queremos ver el beneficio que voy a tener. No estoy pensando en sacrificarme. Entonces, Jesús pudo haber ejercitado su poder, dice ahí en esas letritas, Jesús pudo haber ejercitado su poder de cualquier manera que hubiera querido. Tenía la autoridad completa. El Padre se le había asignado la autoridad. Entonces él podía tenía la autoridad para hacer como él hubiera querido, pero escogió no usar su posición para su gloria personal. En cambio, la usó para el beneficio de otros. Miren ustedes cómo son las cosas. Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, teniendo la gran autoridad. Bajó a tal grado que era siervo de todos, hasta morir por nosotros. Es una enorme enseñanza la que tenemos.
Y por eso nosotros los administradores, nosotros los predicadores, nosotros que tenemos una función especial dentro de la obra, pasar al frente de la congregación, cuidemos ese privilegio que tenemos. Seamos humildes. Cuando me equivoque, aceptar que me equivoqué. No ponernos sí me equivoqué, pero ¿y qué? Pues y estamos en aquello de, no, hombre, se nos hizo la observación que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Voy a enmendar. Esa es la actitud que debemos tomar. Me equivoqué, erré, Señor, ayúdeme, debo cambiar mi actitud. Esa es la actitud que nos toca. Esa es la actitud que nos enseña el Señor Jesucristo. La tarea de los líderes cristianos, pasamos a la otra lámina, hermano. La tarea de los líderes cristianos no es glorificarse a sí mismos. Yo, ¿verdad? Sino entrenar y equipar a otros para que sean todo lo que Dios los ha llamado a ser. Esa es mi tarea. Entrenar, equipar. Y eso conlleva también la evangelización. Cuando usted está transmitiendo el evangelio a una persona que no conoce de la palabra, usted está transmitiendo aquello que un día a usted le evangelizaron, a usted le instruyeron, a usted le hablaron de la palabra de Dios. Ahora usted lo está compartiendo con otro, está trayendo a alguien al evangelio, está permitiendo que otro conozca de esta palabra de salvación. Pues eso mismo también es la administración, ya con un cargo que yo tengo dentro de la iglesia. Ese cargo yo lo tengo. Nosotros somos aves de paso. Mientras podamos hacer algo, debemos hacerlo para el beneficio de la obra y no estar pensando, ¿qué me voy a llevar a mí? Hermano, y mire, cuando yo tengo 30 años de estar aquí trabajando, ¿y qué me van a dar? Mire, y pues sí, es que mire, y si no me dan algo, otros lo van a aprovechar, denme algo ya. Siempre estamos pensando en ¿qué? Sí. Ok, háganme la suma de cuánto he dado. Mire, busquen los listados. Así había un hermano en El Salvador que se peleó tanto por unas funciones que hizo mal y le dijeron, mi hermano, momentáneamente no va a estar en esa función. Empezó a pelear y a gritar y dijo, pues entonces quiero revisar los diezmos que he dado y la sumatoria y me los devuelven todos. Y un hermano que estaba encargado de tesorería dijo, le voy a revisar a ver cuánto ha dado este hombre. Yo creo que 1 o 2 veces dio algo. Imagínense. Y él haciendo alarde que como que había dado una gran inversión, ¿verdad? Qué tremendo como somos nosotros. Entonces la tarea de nosotros es no glorificarme, no ver que yo, no, sino es entrenar, capacitar a otros, instruir a otros, para que estas personas lleguen a ser utilizadas por el Señor y puedan desarrollarse en beneficio de la obra y la obra siga su marcha, la iglesia pueda seguir creciendo. Marcos en el capítulo 10. Miren que ya vamos llegando, no se siente el tiempo como avanza aquí arriba, fíjense. Ustedes sí están cansados, pero yo aquí. Marcos capítulo 10, hermanos, verso 42. Cuando los discípulos estaban compitiendo por los mejores asientos en el reino, ¿se acuerda que unos querían estar unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿verdad? Señor, cuando estés en tu reino. Imagine qué complicado, cómo se miran las escenas ahí. Entonces, cuando los discípulos estaban compitiendo por los mejores asientos en el reino, Jesús les enseñó sobre la verdadera naturaleza del liderazgo en el reino. No es lo que ustedes están pensando. Buscar mejores puestos, buscar mejores, que nos admiren, que nos adulen, que digan, no hombre, el hermano. Y miren ustedes que nosotros los seres humanos necesitamos que nos hagan algún estímulo. Y digo estímulo en el sentido, por ejemplo, los esposos, por ejemplo, una pareja de esposos, necesitará el esposo y la esposa que en algún momento le diga a ella, ay mi amor, te amo.
¿Creen ustedes que necesita la esposa que le diga al esposo en algún momento que la ama? ¿Le llenará a la esposa eso? ¿Se hace sentir bien, pues? Sí. Sí, le sirve. Sí llena. Sí se siente bien. ¿El esposo lo sentirá si su mujer le dice? Si le da un abracito y le dice, ay, mi amor, sos tan importante para mí. Ay, sí, él se siente. ¿Le llena? ¿Ay que sí? Sos mi tipo. O sea, sirve que no tenga una palabra de estímulo, es cierto. Ok, el problema es que nosotros le demos otro rumbo al que está escuchando esa. Es como que predicó el hermano y se bajó y llega una hermanita y le dice, hermana, qué linda su predicación. Ah, sí, él se sintió, ¿verdad? Y más si de repente en otra prédica le dice otro hermano y otro, ah, sí, eso es como una piscucha. ¿Han visto las piscuchas cómo se elevan? ¿Piscucha les dicen? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Barrilete? Piscucha les decimos nosotros en nuestro país. Chichigüe también. Ok. Que le ponen un hilito, ¿verdad? Y cuando hay viento bastante están los niños ahí queriendo elevar. Y a medida hay bastante brisa y le van dando más hilo y más cuerda se va elevando más. Pero de repente está tan alta que se revienta el hilo y se pierde. ¿Verdad? Entonces el problema nuestro es que no decimos, cuando alguien dice, hermano, qué bonita su predicación, qué lindo, gracias a Dios, ay Señor, ayúdeme para que no me vaya a enfermar estas cosas, porque se puede enfermar. ¿Me explico? Usted dice que es el pastor. Ajá, imagínense. Entonces, esos son los problemas que nos envenenan a nosotros. Esos son los problemas que nos afectan en nuestra vida. Esos son los problemas que nos llegamos a creer. Oh, yo soy, no, hombre, no, el hermano predica, pero no me llega ni aquí, ve. No. O sea, llega a creerse tan elevado que se puede cortar la pita y se va a perder. O sea, ese es el problema, ¿verdad? Del hilo que llega tan elevado que ya el dueño del barrilete, la piscucha, como digo, Chichigua me dijo. Chichigua. Quiere lograr traerlo a su mano, ya no, el cordoncito era tan frágil que se rompió y ya estaba tan alto que saber a dónde va a ir a aterrizar ese. Quizás en el Atlántico, quizás allá en el mar, en el lago, se perdió. Ya no vuelve a las manos del dueño. Entonces, inflarnos, elevarnos, es un problema. Entonces, no. Quizás orar cuando alguien nos tira un piropo, vamos a decir, ¿verdad? Nos tira un piropo, decir, Señor, ayúdeme a mantenerme centrado en esto. Porque me la voy a llegar a creer que después, aunque me digan que no sirve mi predicación, este no sabe, este no entiende, ¿verdad? Porque ya muchos me dijeron que estaba buena mi predicación. Hoy que me salga alguien que diga que no puedo predicar, ya no le creo. Más si le dice la esposa, ¿verdad? O bueno, si la esposa le dice, vamos a ver. Es que hay tantas historias que uno conoce o ha vivido. Había una esposa allá en nuestro país que cuando su esposo llegaba a predicar y habían varios hermanos que decían, qué bonito predica el hermano, qué bien. Y decía la esposa, porque no lo conocen cómo es en la casa. O sea, lo admiran porque no saben quién es. O sea, hay tantas cosas que suceden. Entonces, realmente debemos de cuidar nuestro ministerio, debemos de cuidar nuestra relación con Dios, debemos de cuidar el trabajar para la obra, para lo cual nos debemos, para la cual el Señor me ha llamado. El Señor no me ha llamado para enseñorearme de la iglesia. El Señor no me ha llamado para adueñarme de la obra y de lo que la iglesia le ha costado tener. El Señor me ha llamado para administrarla y presentarla delante de Él, predicándole la verdad, predicándole todo lo que nosotros leemos, lo que el Espíritu Santo nos permite que podamos comprender y poder dirigir a ese pueblo a una verdad, de todo corazón, a que la gente pueda encaminarse a la salvación, que pueda alcanzar
Entonces, que pueda tener esa esperanza, que pueda tener esa convicción. A eso me ha llamado el Señor, a la iglesia. No para que venga a saquearla, no para que venga a adueñarme, no para que venga a imponer. Entonces, todo ese trabajo nosotros estamos claros. Allá también Marcos capítulo, siempre el 10:43 en adelante, hay otro texto ahí que dice que Jesús vino a la tierra y entregó su vida no para obtener poder y gloria, sino para librar a las personas del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. A eso vino el Señor. Ayudarle a la gente que se liberaran de esa esclavitud que estaban con el pecado. Y ahí es donde nosotros debemos trabajar. Y luego, no permitamos que se nos suban los humos. No permitamos que se nos suban los humos. Ahí dice, miren, ahí está un predicador, miren. Ahí está dirigiéndose a la congregación. ¿Qué tal si se cree muy ágil, muy tipo, muy sabio? Entonces, ese es el problema, que se nos llegan a subir los humos. Así decimos nosotros en nuestro país, es un léxico, que no se le suban los humos. Se entiende en todas partes, ¿verdad? Aún en inglés así lo entiende, ¿verdad? Que no se nos suman los humos, ¿ok? Porque para no perder el éxito cristiano, dice ahí, para no perder el éxito cristiano desde el punto de vista bíblico, dediquémonos a las creencias correctas, desarrollando una autoeficacia humilde. O sea, el trabajo que yo hago dentro de la obra, tan maravilloso que es, tan bueno que es, tan edificante que es, tan constructivo que es, la labor que yo estoy haciendo con la iglesia, de ayudarles, qué bueno que se está haciendo. El problema es que me enferme a mí, creyéndome. Entonces, ese trabajo de autosuficiencia lo debo hacer de autosuficiencia, porque me trabajo, estudio, me preparo, leo la palabra, instruyo a la congregación, le doy una predicación, le doy una reflexión, y la iglesia dice, ay, qué bonito, el mensaje lo entiendo para mí, ay, cabal, yo estoy pasando ese problema, a mí me está pasando esta enfermedad, a mí me está pasando esta dificultad, y la predicación del hermano me ayudó a confortarme y a no dejarme llevar por este problema que yo tengo. Qué bueno es que la gente lo sienta. Qué bueno que uno sirvió como instrumento para eso. El problema es que yo lo tergiverse y le cambie. Cultivemos las actitudes correctas, fomentando el trabajo en equipo. Miren, esa es otra parte. Debemos trabajar en equipo. Y debemos escuchar los planteamientos del equipo de trabajo, de la directiva, del consejo local. Debemos oír los planteamientos de cada uno. ¿Qué piensa el hermano? ¿Qué piensa el hermano? Mire, queremos hacer este proyectito. ¿Qué le parece a usted? ¿Y usted cómo lo mira? Y empezamos todos a discutir y a planear, y hasta que sacamos una conclusión entre todos. Tomamos una decisión entre todos. Y no decir al final, eso lo hicimos porque yo les dije y me hicieron caso, porque pues sí, yo soy el de las ideas ahí, los demás no se les ocurre. Ay, Dios, los demás son bien topados, decimos allá en El Salvador, ¿verdad? Topados. Como tataratas, dicen también otros, han oído esa palabra. Son bien tataratas estos, no piensan nada, hombre. No se les ocurre nada. Que decirme siempre. Y todos los proyectos que aquí echamos es porque yo soy el bueno. Entonces hay que evitar todo eso. Y la mutua rendición de cuentas, miren, esa es otra cuestión. Estaba hablando de que cultivemos las actitudes correctas. ¿Se acuerdan de aquel texto que dice el apóstol Pablo a los Filipenses 4:8? Y todo lo que es verdadero, y todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensemos, en eso ocupemos nuestra mente. En eso crezcamos, en eso desarrollémonos, en las buenas virtudes, en algo digno de alabanza, en esas cosas crezcamos, desarrollémonos. Para eso no hay tope, no hay techo que llegar, debemos de desarrollarnos más. Entonces, dice, cultivemos las actitudes correctas, fomentemos el trabajo en equipo y la mutua rendición de cuentas. O sea, la mutua rendición de cuentas aquí lo hemos planteado de una manera en la cual
nosotros podamos dar cuenta de nuestros actos. Que nosotros nos demos cuenta que me puedo equivocar y que si alguien me hace una observación, por muy pastor, por muy líder, por muy bueno que he sido, que tengo ratos de no equivocarme, pero hoy me equivoqué y alguien me dice, mire hermano, eso no estuvo bien. Decir sí. O sea, rendir cuentas que también me puedo equivocar. Entonces, fomentando el trabajo en equipo, la mutua rendición de cuentas, y que no estoy exento de que me digan, hermano, mire, si soy el tesorero, por ejemplo, de un consejo local. Y me dice una hermana de la congregación, hermano, mire, ¿y cuánto tenemos de dinero en la congregación? No ande haciendo esas preguntas. Usted es una ovejita que no debe preguntar. Usted ocúpese de dar su diezmo y su ofrenda y después cállese la boca. O sea, ponernos en una posición tan drástica, tan ofensiva. O sea, tal vez no que debamos de buscarle una alternativa, debemos de buscarle una explicación. Soy servidor, soy trabajador de una obra. Entonces, la mutua rendición de cuentas, me pueden preguntar alguna cosa que yo sé y yo tengo que tener la cualidad, la habilidad, con humildad, saber cómo responderle a cada uno, saberle dar una explicación. Porque la persona merece respeto en lo que está preguntando. Yo no me voy a aprovechar para humillarla, para faltarle el respeto y para ofenderla y hacerle sentir mal, hacerle sentir incómoda. Así lo que en vez de hacer construir una obra, la destruimos. Porque una persona así, después de ver de varias actitudes, varios actos, puede pensar, ya no me quiero ir al culto. Y las vamos enfriando y se van quedando. Y el error que alguien se pierda, me van a pedir cuentas a mí, el Señor. Entonces, todos esos elementos son los que hay que considerar. Realmente, hermanos, en 1 de Pedro 5, 2, 3 dice, mejor leo Santiago 4, 1 y 2, quiero hacer la remención. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice el apóstol. Vienen de sus propias concupiscencias, dice, ¿verdad? Nacen de su propio corazón, nacen de su interior, nacen de los problemas de rivalidad que nosotros tenemos. Entonces, el título que le ubicamos, y porque quiero terminar aquí, ¿por qué los líderes de la Iglesia de Dios se fueron tras el éxito humano? Es porque los cegó el orgullo. Es porque les faltó humildad, es porque perdieron la visión de que son servidores, son siervos de la obra y no son amos y no son dueños. Entonces, nosotros los que estamos trabajando en la actualidad, desde donde usted está trabajando, cuide esa obra, cuide ese trabajo, porque así también como se lo han dado, en un momento se lo pueden quitar. Y con humildad uno puede decir, bueno, si a mí me pusieron aquí, no es que yo voy a ser de aquí en adelante, nadie puede ocupar, no, con humildad, entender alguna falta. Miren, en El Salvador, si alguien cometió una falta, en nuestras reglas de la iglesia en el país, tenemos un documento que se llama Manual de Reglamentos de la Iglesia de Dios. Ahí están los estatutos y ahí están los reglamentos de cada directiva. Están las directivas del gobierno ejecutivo, que allá le llamamos gobierno ejecutivo a una directiva central que está a nivel nacional. Luego están las directivas de distrito, otras directivas que están a cargo de varias congregaciones. Hay una directiva de distrito, por ejemplo, en Aguachapán, que administra 12 iglesias. Hay otra directiva en otro departamento que se llama Santa Ana, administra otras 12 iglesias. Allá en San Salvador hay otra directiva que administra otras 12 iglesias. Allá en Quesaltepeque hay otra directiva que administra 19 iglesias, 20 creo que andan. Y así cada una tiene esas directivas, administran varios pastores, varios consejos locales. Entonces, el punto en esto es que nosotros debemos de trabajar en función de que no me enferme a dónde estoy. Y miren, nuestras reglas allá dicen que cada 2 años debemos ser cambiados de nuestros puestos.
Así dicen las reglas nuestras. Yo puedo estar de pastor 2 años en una iglesia aquí y los otros 2 años la directiva me puede cambiar a decirme, mire, hoy lo vamos a cambiar de pastor para aquella otra congregación, para allá se nos va a ir hoy. O puede ser que aquí era tesorero y aquella otra congregación en otros 2 años me manden de secretario. Ajá, pero como hay iglesias chiquitas y hay iglesias grandes, de repente si era tesorero aquí, administraba, voy a ponerle una comparación, aquí ingresaban $200 mensuales, allá una congregación que en tiempos en que los hermanos se ocupan en la agricultura y hay épocas que la agricultura no produce, entonces no diezman, entonces no ofrendan, posiblemente allá administra $25 en el mes, vamos a ponerlo, ¿verdad? Entonces dice él, ay Dios, aquí mal utilizando mi gran trabajo allá. O sea, allá sí se sentía bien útil y ahí se siente desutilizado, ¿verdad? O sea, miren cómo somos nosotros de complicados. O sea, que queremos estar nada más en lugares, ¿verdad? O sea, ¿qué problemas? Y todo es por falta de humildad, no reconocer. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos los principios y las enseñanzas bíblicas, vamos a crecer y vamos a ayudar a que muchos crezcan en la labor que podemos, en la que hacemos y en la que es una misión que el Señor me ha dado. Y que qué bueno es que cuando nosotros ya no podamos trabajar en la obra, hayan otros que le den seguimiento a ese proyecto. Porque la obra del Señor tiene que continuar, conmigo o sin mí. La obra va a continuar. Pero si soy de esos problemáticos y difíciles, en vez de crecer, vamos a afectar a la iglesia. Hermanos, el Señor ayude la labor que tienen tan importante, tan maravillosa, tan delicada, tan de responsabilidad. Y alguien cree, si de eso no se salva uno de estar trabajando. Yo con ser bautizado basta. Si ha agarrado un trabajo administrativo, créame que le va a valer también para su vida delante del Señor. Porque de cómo trató la obra va a depender también la actitud del Señor con nosotros. Entonces, no es que hay unos hermanos que dicen, no, si soy pastor, no me sirve de nada, más que problemas tiene uno, más que dificultades. Mejor me estoy sentadito, escucho las predicaciones y cuando quiero canto y cuando quiero le obedezco al que está enfrente y no le obedezco, pero yo me voy a salvar desde aquí de la banca, desde la silla. A veces creemos así nosotros también, pero va a depender cómo trabajamos nuestras funciones que se nos han asignado. El Señor bendiga, hermanos, su palabra en cada uno de los corazones, y si usted ha decidido ser administrador, trabajador, predicador de la obra, cuide de eso, que no lo vaya a envenenar el orgullo. Siempre busque la humildad y el Señor le va a ayudar y le va a engrandecer de una manera tan maravillosa que usted se va a admirar lo que el Señor va a hacer por usted, no solo en su vida material. El Señor bendice de tantas maneras que uno queda admirado de lo que hace el Señor, no siendo merecedor muchas veces. El Señor ayude a cada uno de ustedes. Pasa a vosotros.